Una niñera de nacimiento consoló a una niña aterrorizada en el parque sin saber que su padre era un director ejecutivo millonario y padre soltero. El sol comenzaba su lento descenso sobre la ciudad proyectando suaves destellos dorados sobre la hierba del parque Maplewood. Lily estaba sentada sola en un banco desgastado cerca del estanque de los patos. Un almuerzo de papel marrón a su lado apenas tocado. Un libro de bolsillo de segunda mano descansaba en su regazo con las páginas dobladas y familiares, pero sus ojos no habían pasado del mismo párrafo en 10 minutos. Estaba cansada no solo por el largo día persiguiendo a niños pequeños y limpiando puré de manzana de las paredes, sino por el estrés implacable de su vida. La condición cardíaca de su abuela significaba medicación constante y visitas al hospital. Las facturas se amontonaban más cada semana. Ser niñera autónoma pagaba poco, y aunque amaba a los niños, el amor no pagaba las recetas. Este momento sentada en el parque al atardecer era todo lo que se permitía. Unos minutos de tranquilidad antes de volver a casa para cocinar la cena, llamar a la farmacia y ver qué factura podía pagar tarde. Arrancó un trozo de su sándwich y se lo lanzó a una paloma. Fue entonces cuando lo oyó un sollozo suave y quebrado, no el quejido de un niño malhumorado o una pataleta. Esto era puro miedo, algo crudo y asustado. Se puso alerta y siguió el sonido hacia un grupo de arbustos. Allí, bajo la amplia sombra de un viejo roble, la vio. Una niña pequeña, de no más de 5 años, acurrucada sobre sí misma, aferrándose a un conejito de peluche gris. Su cabello era un desorden enredado y sus mejillas estaban surcadas por las lágrimas. Su pequeño cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban secos ahora, demasiado asustada para llorar más. Lily se agachó a unos metros de distancia, con voz baja y serena. «Hola, cariño. ¿Estás perdida?» No hubo respuesta. La niña apretó más el conejito. Lily no la presionó, pues sabía lo suficiente sobre el miedo como para reconocer cuándo las palabras no ayudarían. Se sentó en la hierba cercana, no demasiado cerca. De su bolso sacó un mini paquete de galletas. «¿Sabes?», dijo suavemente. «Una vez conocí a una gatita que se perdió en un parque grande. También estaba asustada. Pero alguien la encontró, le dio galletas y le dijo que estaba bien tener miedo». Los ojos de la niña se dirigieron hacia ella, solo una mirada, pero fue suficiente. Lily abrió las galletas y las puso a su alcance. «¿Quieres una...?» Un momento pasó. Luego, lentamente, la niña extendió la mano y tomó una. «Esa es una gatita muy valiente», sonrió Lily. Se sentaron así en silencio. Lily le dio una botella de agua y le enseñó un juego de respiración, respiraciones de león, grandes inhalaciones y exhalaciones lentas. La niña la copió, al principio temblorosa, luego más tranquila. «¿Cómo se llama tu conejito?», preguntó Lily. «Mimi», susurró la niña. «Bueno, Mimi tiene mucha suerte de tenerte». La niña asintió levemente, luego se acercó. Sin decir una palabra, se acurrucó al lado de Lily. Lily la rodeó suavemente con un brazo instintivamente. El temblor de la niña se calmó. Se aferró al cardigan de Lily como a un salvavidas. Lily se inclinó y susurró. «¿Ves? Los gatitos perdidos no se quedan perdidos para siempre». Entonces llegaron los pasos, rápidos, desesperados. Lily levantó la vista justo cuando un hombre emergía del sendero despeinado, frenético. Su pecho se agitaba mientras sus ojos escaneaban el claro. Y entonces las vio. Se congeló su mirada fija en la niña en los brazos de Lily, el aliento atrapado en su garganta. Durante unos largos segundos no habló ni se movió. La niña no se inmutó. Lily preguntó suavemente, «¿Es suya?». El hombre asintió dando un paso adelante. «Susan. Se llama Susan. Yo... Se me escapó. Me di la vuelta por un segundo y...». Se detuvo, su voz quebrándose. «Estaba asustada», dijo Lily suavemente.
Él se dejó caer de rodillas junto a ellas. Ella no ha dejado que nadie la abrace así. No desde... Tragó con dificultad. Desde que su madre se fue. En ese momento Susan se movió. Sus ojos encontraron los de él vacilantes. Luego lentamente extendió una mano hacia él mientras aún se aferraba a Lily. Él tomó su mano con los dedos temblorosos. «Gracias», susurró con la voz entrecortada. «Ni siquiera sé tu nombre, pero gracias». Lily miró a la niña todavía acurrucada en su regazo, a la forma en que se inclinaba hacia el calor confiando. Algo se removió dentro de ella, algo protector maternal. «Me llamo Lily», dijo suavemente, «y creo que su hija es una gatita increíblemente valiente». «Me llamo James», dijo el hombre todavía arrodillado junto a Lily y la niña pequeña. «Y esta es Susan, mi hija». Susan no levantó la cabeza. Se quedó acurrucada contra Lily, aferrándose a Mimi el conejito y al suéter de Lily, como si ambos fueran salvavidas. La voz de James tembló. «No puedo agradecerte lo suficiente. Yo nunca he estado tan aterrorizado en mi vida». Lily le ofreció una suave sonrisa. «Estaba asustada», dijo dulcemente. «Yo solo hice lo que cualquiera debería». Pero James negó con la cabeza. No hiciste lo que cualquiera haría. Te quedaste. La viste». Lily no supo qué decir a eso, así que solo asintió y miró a Susan. El agarre de la niña no se había aflojado. James se puso de pie y le ofreció una mano a Lily para ayudarla a levantarse. Ella la tomó con cautela. Mientras se levantaba, Susan la soltó, pero se mantuvo cerca del lado de Lily. Sus ojos se dirigieron brevemente a su padre y luego volvieron a bajar. James lo notó. Se aclaró la garganta e intentó sonreír. «Hay una cafetería a la vuelta de la esquina. Podría invitarte a algo solo para darte las gracias». Lily dudó. Había sido un día largo. Le dolían los zapatos y normalmente no salía a tomar café con extraños. Pero entonces Susan extendió la mano y tomó la suya pequeña y cálida. «Por favor», susurró la niña. Lily parpadeó. Era la primera vez que Susan hablaba desde que se conocieron. Miró a James, luego asintió. «De acuerdo, pero solo si ella recibe algo dulce». En la cafetería se sentaron en una pequeña mesa junto a la ventana. Susan se acurrucó junto a Lily mojando tranquilamente trozos de galleta en un vaso de leche. James se sentó frente a ellas con los dedos enroscados alrededor de su café como si lo anclara. No le preguntó a Lily sobre su trabajo, su historial o su edad, solo preguntó por Susan. «Habló antes de que yo llegara». «No realmente», dijo Lily. «Pero escuchó, respondió a las historias». James asintió lentamente. Solía ser muy habladora, pero las cosas cambiaron. Su madre se fue hace 2 años. Sin despedirse, simplemente se fue. Lily no habló, pero le dolió el pecho. «No me ha llamado papá en casi 1 año», añadió James en voz baja. «Ahora es solo James, como si fuera alguien de paso». Lily miró a Susan, quien ahora trazaba formas en la condensación de su vaso. «No tiene miedo de ti», dijo Lily suavemente. «Tiene miedo de amar a alguien y volver a perderlo». James levantó la vista sobresaltado, luego miró hacia abajo. «Quizás, pero ya no sé cómo llegar a ella. Todo lo que hago parece estar mal». «Lo estás intentando», dijo Lily. «Ella lo ve, aunque aún no sepa cómo decirlo». Cuando llegó el momento de irse, James pagó. Afuera el cielo se había suavizado a tonos violetas. Una brisa agitaba las hojas. Se quedaron en la acera en silencio. Ninguno parecía listo para separarse. Entonces, sin previo aviso, Susan se dio la vuelta y rodeó la cintura de Lily con sus brazos. Lily se quedó inmóvil. La niña pequeña apoyó su cara en el costado de Lily, sus pequeños dedos agarrando fuerte. «Hiciste que ya no tuviera miedo», susurró Susan. «¿Quieres ser mi amiga?» Lily se arrodilló con la voz atrapada en su garganta. «Claro que sí». James permaneció inmóvil con las manos apretadas.
Sus labios se separaron, pero no dijo nada. Las observó a su hija en los brazos de otra persona y algo en él cambió. Su expresión fluctuaba entre asombro y tristeza, gratitud e incredulidad. Cuando Susan finalmente retrocedió, James miró a Lily como si la viera por primera vez. «Te debo más de lo que sabes», dijo con voz ronca. Lily negó con la cabeza. Ella solo necesitaba que alguien la viera. James miró a Susan. «Y de alguna manera te dejó». Lily se dio la vuelta para irse. Sintió los ojos de Susan sobre ella todo el camino y el silencio de James aún en el aire se sintió como el comienzo de algo tácito. Pasaron 3 días solo silencio. Lily intentó no pensar en el hombre del parque ni en la niña que la había abrazado con tanta confianza desesperada. Se dijo a sí misma que había sido solo un momento extraño y conmovedor, una pausa en sus vidas significativo pero temporal, hasta que su teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo la hizo deslizar para contestar. «Señorita Lily», dijo una voz de mujer profesional pero cálida. «Soy Adrienne, la asistente del señor Jameson. Me pidió que me pusiera en contacto con usted directamente». «¿Señor Jameson?», repitió Lily confundida. «Sí, James Jameson, el padre de Susan». A Lily se le cortó la respiración. «El señor Jameson desea ofrecerle formalmente un puesto», continuó Adrienne. «Niñera a tiempo completo para la señorita Susan. El salario sería el triple de su tarifa actual, beneficios incluidos y total flexibilidad con el horario de cuidado de su abuela». Lily se quedó inmóvil en su pequeña cocina, una mano aferrada al borde de la mesa. Sus pensamientos eran un borrón de incredulidad. «¿Es esto serio?» «Completamente», dijo ella. «Palabras exactas. Es la primera persona a la que Susan le sonríe en un año. Encuéntrala». Lily quiso decir que no. Se sentía demasiado repentino, demasiado. Pero luego pensó en su abuela, las crecientes facturas, los medicamentos que estaban estirando para que duraran, y la preocupación que su abuela intentaba ocultar. Así que dijo que sí. A la mañana siguiente, Adrienne envió un coche. En el momento en que giró hacia el camino privado, Lily supo que no estaba entrando en algo ordinario. La puerta por sí sola era más alta que cualquier edificio de apartamentos en el que hubiera vivido. La propiedad más allá parecía algo sacado de un sueño elegante, moderna de cristal y piedra y luz abierta. Un hombre de traje negro le abrió la puerta. Otro la acompañó hasta la entrada principal. Lily seguía mirando a su alrededor como si alguien fuera a reír y decir que todo era una broma, pero nadie lo hizo. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Susan llegó corriendo descalza por los suelos de mármol. Mimi el conejito balanceándose en una mano, su carita iluminada como el sol abriéndose paso entre la niebla. Sin dudarlo, se lanzó a los brazos de Lily. «¿Volviste?», exclamó. Lily la atrapó atónita y conmovida. «Claro que sí, gatita». Detrás de ellas, James apareció en lo alto de la escalera. Se veía diferente hoy, todavía vestido simplemente con una camisa oscura y jeans, pero la luz detrás de él lo proyectaba en un contraste más nítido. Era exactamente el hombre que la gente describía en los artículos de noticias que ella leería más tarde, esquivo, poderoso, intimidante. Y sin embargo, la miró como si nada de eso importara. «Hola», dijo casi torpemente. «Hola», respondió Lily. Él la guió por la casa no como una demostración de riqueza, sino más bien como alguien discretamente nervioso tratando de explicarse sin palabras. La casa era hermosa, sí, pero extrañamente silenciosa, casi demasiado perfecta, como si nadie viviera realmente en ella. «Ella la dirige», dijo James con una mirada hacia Susan, quien ahora le mostraba a Lily su dormitorio. «Pero siempre se ha sentido vacía». Lily asintió, comprendiendo más de lo que esperaba. Cuando estuvieron solos por un momento, James habló suavemente. «Sé que todo esto es abrumador. Esa es una palabra para describirlo», dijo Lily medio sonriendo.
James se rió entre dientes, luego volvió a ponerse serio. Nunca quise que Susan fuera cuidada por mí por lo que poseo o represento. He contratado a algunas de las mejores personas de esta ciudad, pero ninguna la hizo reír. Hizo una pausa. Tú lo hiciste ese día en el parque. Ella se rió, corrió, sostuvo la mano de alguien. Lily bajó los ojos insegura de cómo tomar un elogio tan íntimo. No te estoy contratando porque crea que eres perfecta, dijo suavemente. Estoy pidiendo ayuda a la primera persona que la vio. No los titulares, no mi nombre, solo a ella. Lily levantó la vista y lo miró a los ojos. Por primera vez vio algo vulnerable allí. No al director ejecutivo, no al millonario, solo a un padre pidiendo a alguien que le ayudara a llegar a su hija. Ella asintió. Entonces ayudémosla a sentirse segura de nuevo. Los días comenzaron a asentarse en un ritmo como una melodía tranquila que se construía en el trasfondo de una vida que alguna vez había sido demasiado silenciosa. Lily llegaba cada mañana al sonido de Susan, arrastrándose por el pasillo con sus pantuflas de conejito Mimi, el conejo metido bajo un brazo. La niña nunca corría ni gritaba, ni siquiera cuando estaba feliz. Su alegría se manifestaba en sonrisas tranquilas, en la forma en que deslizaba su mano en la de Lily sin preguntar, o en cómo esperaba en lo alto de las escaleras cuando sabía que Lily estaba cerca. Apenas hablaba con el personal, ni siquiera con James, solo con Lily. Lily no la presionó. No le preguntó a Susan por qué no llamaba a su padre papá, o por qué se encogía cuando las puertas se cerraban demasiado fuerte. En cambio, simplemente le dio espacio. Escuchó. Se sentó a su lado durante la hora de colorear. Dejó que Susan le leyera cuentos a Mimi en voz alta, incluso cuando las palabras no coincidían del todo con la página. Lentamente, suavemente, Susan comenzó a ablandarse, pero solo con ella. James mantuvo su distancia. Siempre fue cortés, siempre agradecido. Pero había una vacilación en sus ojos, como un hombre con miedo de romper algo demasiado frágil. A veces Lily lo encontraba parado justo afuera de la puerta de Susan, mientras jugaban, escuchando en silencio, pero nunca entrando. Una tarde, mientras Lily se preparaba para irse, encontró a James en la cocina bebiendo una taza de té frío. «Ella no me habla», dijo casi demasiado bajo. Lily hizo una pausa apoyándose en el marco de la puerta. James esbozó una sonrisa cansada. «Te habla a ti, pero ¿conmigo? Es como si fuera un extraño. Es demasiado educada para gritarme». «Ella no está enojada», dijo Lily suavemente. «Tiene miedo. Ha estado cargando con más cosas que la mayoría de los adultos que conozco». Él miró su taza. «Ella me dijo ayer», añadió Lily, «que a ti no te gustan los abrazos». James levantó la vista bruscamente. «Que eso no es cierto». «Lo sé», dijo Lily. «Pero ella cree que sí. En algún momento se hizo a la idea de que mostrar afecto podría molestarte». James desvió la mirada. Su expresión se tornó pesada. «Una vez escuchó a su madre», murmuró. «Dijo que solo sabía dirigir una empresa, no una familia». A Lily le dolió el pecho. Ella lo creyó. El silencio entre ellos se extendió. «Todavía te necesita», dijo Lily en voz baja. «Simplemente no está segura de cómo llegar a ti. Quizás podrías empezar con algo pequeño, como leerle un cuento a la hora de dormir». James parpadeó. «Ella no querrá eso». «Podría quererlo», dijo Lily, «incluso si no lo dice». Esa noche James se paró torpemente en el umbral de la habitación de Susan con un libro en la mano. Lily se quedó afuera escuchando. Susan no protestó, pero tampoco lo miró. Estaba recostada de lado con Mimi en sus brazos, los ojos muy abiertos e inmóviles. James leyó de todos modos, tropezando al principio, luego encontrando su ritmo. La noche siguiente ella se giró ligeramente hacia él. La tercera noche no se inmutó cuando él se sentó en el borde de su cama. Y para la segunda semana Susan se apoyó suavemente en su hombro y se quedó dormida allí, su pequeña mano descansando sobre la suya.
Cuando Lily pasó y los vio así a James congelado, apenas respirando como si temiera que moverse pusiera fin al momento, cerró la puerta en silencio y los dejó allí. Más tarde esa noche, Lily encontró un pequeño trozo de papel arrugado en la mesa de arte de la sala de juegos de Susan. Era un dibujo hecho con líneas coloridas e inestables, una figura alta con cabello castaño de la mano de una niña pequeña. Y encima de ella, escritas con letras temblorosas, estaban las palabras «Quiero mucho a mi papá». Lily no dudó. Lo dejó en el escritorio de James, justo en el centro donde lo vería primero. No dejó una nota. No dijo una palabra. Pero horas más tarde, mucho después de que todos se hubieran acostado, James se sentó solo en su oficina. La única luz provenía del papel en sus manos y del pálido resplandor azul de la ciudad, fuera de la ventana. Sostenía el dibujo como si fuera de cristal. Sus dedos temblaban. Y luego, en silencio, sin previo aviso, las lágrimas rodaron por su rostro. No se las secó. Simplemente se sentó allí en el silencio de la noche, lamentando todo en lo que había fallado y empezando quizás por primera vez a creer que aún podría tener una segunda oportunidad. Comenzó con un paseo una tarde tranquila. Lily había llevado a Susan a la pequeña librería a cafetería del centro esa con las ventanas pintadas y malvaviscos gratis para los niños. Susan se había reído. Realmente se había reído mientras paseaban de regreso por el parque Mimi, metida bajo un brazo y un pequeño bigote de chocolate bajo su nariz. Lily no le dio importancia hasta la mañana siguiente. Se despertó con su teléfono zumbando sin parar llamadas perdidas, docenas de mensajes, un texto de Adrien corto y urgente. No entres en línea. Pero Lily ya lo había hecho. Extendidas por sitios de chismes y titulares sensacionalistas, había fotos tomadas a distancia. Granulosas pero lo suficientemente claras, Lily sosteniendo la mano de Susan. Lily agachándose para atarle el cordón del zapato. Lily riendo mientras Susan señalaba algo fuera de la pantalla. Y el titular debajo de ellas, el niñero, el multimillonario tecnológico James Jameson, está saliendo con su niñera rubia. El artículo era brutal en su implicación. Pintaba a Lily como una cazafortunas, una seductora, alguien que usaba a la niña para acercarse al dinero. Los comentarios eran peores. Movimiento clásico. Acércate primero al niño. No se la puede culpar. Él es atractivo y está cargado. Pobre niña, solo es un peón. Lily se sintió físicamente enferma. Sus manos temblaban mientras desplazaba la pantalla. Su garganta se apretó. Todo en lo que podía pensar era en Susan, la dulce y tierna Susan, y cómo este circo la confundiría y lastimaría. Cómo James también sería arrastrado por ello, su empresa, su imagen, su hija. Al mediodía, Lily ya había empacado su bolso. Cuando James llegó a casa temprano esa tarde, ella lo recibió en la puerta con su carta de renuncia. «No puedo quedarme», dijo rápidamente antes de que él pudiera hablar. «Esto la va a lastimar a ella y a ti. Ya lo está haciendo». «Lily, espera». «No». Su voz se quebró. «Me importa demasiado como para ser la razón por la que tenga miedo de nuevo. Lo siento». Susan llegó corriendo confundida al oír voces alzadas. Se detuvo cuando vio a Lily sosteniendo su bolso. «¿Te vas?», preguntó con voz temblorosa. Lily se dejó caer de rodillas. «Solo por un tiempo, cariño». La cara de Susan decayó. «Pero iba a mostrarte mi dibujo. Nos hice a nosotras en el jardín». Lily contuvo las lágrimas y la abrazó fuerte. «Guárdalo para mí. ¿De acuerdo?». Esa noche Susan se negó a comer. Se acurrucó en su cama con Mimi, lloró en las orejas del conejo de peluche, susurrando el nombre de Lily como una oración. James se quedó fuera de su puerta impotente. La prensa no cedió. Los reporteros acamparon frente a la casa. Los fotógrafos intentaron sobornar al personal para obtener información. La especulación en línea se descontroló. Al día siguiente, James canceló todas sus reuniones.
Se paró en el podio de una rueda de prensa montada a toda prisa con cámaras parpadeando y reporteros gritándose unos a otros. Levantó una mano y el silencio lo siguió. Mi nombre es James Jameson. Nunca antes he respondido a los chismes porque normalmente son solo ruido, pero esto es diferente. Hizo una pausa. Lily no es mi novia. No es alguien que busca dinero o fama. Es la mujer que salvó a mi hija en un parque cuando estaba demasiado asustada para hablar. Su voz vaciló ligeramente. Es la única persona a la que Susan deja que la arrope por la noche. Es la primera persona en quien mi hija ha confiado en años. Los flashes de las cámaras iluminaron la sala como relámpagos, pero James no parpadeó. No es solo una niñera, dijo lentamente. Ella es la razón por la que recordé cómo ser padre y le recordó a una niña pequeña cómo sentirse segura de nuevo. La sala estaba en silencio. James miró directamente a las cámaras. Así que antes de que alguien más escriba otra palabra, quiero que sepan que ella es familia y la protegeré como tal. De vuelta en casa en la tenue tranquilidad de la habitación de invitados donde solía dormir, Lily Susan estaba acurrucada bajo la manta viendo a su padre hablar en la televisión. Cuando él dijo, «Es familia», Susan susurró a nadie en particular. Lo sabía. Lily regresó 2 días después de la rueda de prensa. Sin grandes gestos, sin regresos dramáticos, solo el suave clic de la puerta principal. El sonido de Mimi, el conejo, cayendo suavemente mientras Susan soltaba su juguete y corría a los brazos de Lily. A partir de ese momento todo cambió. Ya no era solo la niñera. James no le asignaba tareas. Ella se movía por la casa con la facilidad de alguien que pertenece no porque ocupara espacio, sino porque su presencia llenaba los huecos que siempre habían estado vacíos. En el desayuno Susan esperaba a que Lily le sirviera el jugo. Por la noche solo dormía si Lily la arropaba. James comenzó a enviarle fotos a Lily durante su jornada laboral. Susan haciendo rompecabezas dibujando retratos de su casa con crayones, preguntando cuándo regresaría Lily. Aún así, a pesar de la cercanía tácita, nunca se dijo nada en voz alta. Permanecieron cautelosos, respetuosos, unidos por una línea invisible que ninguno se atrevía a cruzar, incluso mientras el silencio entre ellos se hacía más pesado con cada mirada compartida. Entonces llegó la noche en que Susan cayó enferma. Comenzó con una pequeña tos en la cena, pero a medianoche su temperatura se había disparado. Lily intentó no entrar en pánico. Había visto niños enfermos antes, pero Susan no era como otros niños. No se quejaba. Simplemente se ponía cada vez más tranquila. Su pequeño cuerpo se acurrucaba en la cama, sus mejillas ardiendo en fiebre. James estaba fuera de la ciudad, cerrando un trato en la costa oeste. Su vuelo de regreso no era hasta la mañana siguiente. Lily se sentó junto a la cama de Susan mojándole la frente con una esponja, susurrándole historias, tarareándole canciones de cuna. En algún momento de la noche se metió en la cama junto a ella con cuidado de no mover las mantas y sostuvo a la niña contra su pecho. Susan se movió solo una vez su pequeña mano, buscando en la oscuridad y enroscándose alrededor de los dedos de Lily. Cuando James llegó a casa a las 3:00, exhausto y tenso por la preocupación, ni siquiera se detuvo a quitarse el abrigo. Fue directamente a la habitación de Susan. La luz del pasillo se derramó suavemente, y él se detuvo. Allí estaban su hija y la mujer que había convertido su casa en algo que se sentía como un hogar. Lily dormida, su cabeza apoyada justo al lado de la de Susan, un brazo protectoramente alrededor de la niña. La mano de Susan sosteniendo las de ambos como un vínculo frágil, como si ella fuera quien los mantenía unidos. James no se movió. No habló. Simplemente se quedó allí, su pecho subiendo y bajando, con algo que no se había permitido sentir en años: gratitud, un doloroso y abrumador amor. Salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado. Abajo, en el suave charco de luz junto a la ventana del salón, se sentó con uno de los libros favoritos de Lily, un libro de bolsillo desgastado que ella siempre llevaba en su bolso de mano.
Tenía manchas de pintura en las esquinas de cuando Susan lo había decorado. A Lily nunca pareció importarle. Lo abrió por la contraportada y comenzó a escribir. No un mensaje de texto, no un correo electrónico. Una carta, algo real, algo que ella pudiera sostener. Lily, si estás leyendo esto, entonces probablemente no tuve el valor de decirlo en voz alta. Así que aquí está con tinta en mi torpe letra. Nunca fuiste solo una cuidadora. Eres la fuerza silenciosa que esta casa no sabía que necesitaba. La voz dulce que llegó a mi hija cuando yo no pude, la que le enseñó a sonreír de nuevo, a confiar de nuevo, a amar de nuevo. Me devolviste a Susan. Pero más que eso, me devolviste a mí mismo. No sé cuándo sucedió. Quizás fue la primera vez que te vi limpiarle el chocolate de la nariz, o cuando te pillé bailando en la cocina con ella, como si el mundo no estuviera mirando. Quizás fue esta noche viéndote abrazarla como si fuera tuya. Pero sé esto, si aún no te has dado cuenta, Lily, has estado sosteniendo nuestros dos corazones durante mucho tiempo. James. Deslizó la carta en el libro, lo colocó suavemente en el sillón de su habitación y subió las escaleras. Esa noche, Lily solo se movió una vez. Sintió algo en el aire, algo tierno, tácito, pero no se despertó. Todavía no, pero pronto. James no propuso matrimonio con diamantes ni ostentación. No hubo azoteas iluminadas con velas, ni orquestas tocando de fondo, ni multitudes esperando para aplaudir. En cambio, apareció en una pequeña casa desgastada al borde de la ciudad, sosteniendo un ramo de margaritas y una lata de galletas de mantequilla. Lily abrió la puerta y se quedó inmóvil. Él no dijo nada al principio, solo ofreció una sonrisa tímida. Luego, al ver su sorpresa, levantó ligeramente la lata. «Estas son para tu abuela también», dijo. Una vez mencionó que le recordaban a Inglaterra. Lily parpadeó sin saber si reír o llorar. Su abuela estaba sentada en la mesa de la cocina tejiendo una manta para bebé, sin ningún bebé en particular. Cuando James entró, se quitó el abrigo y la saludó como si se conocieran desde hacía años. Y luego preguntó dirigiéndose a la abuela. «¿Puedo tener su bendición?», dijo James suavemente, «para cuidar de su nieta por el resto de su vida». Hubo silencio. La habitación contuvo la respiración. La abuela de Lily levantó la vista, los ojos nublados por la edad, pero aún agudos con sabiduría. «¿La amarás con dulzura?», preguntó ella. «Con todo lo que tengo», respondió James. Ella asintió una vez. «Entonces, sí puedes». Las lágrimas brotaron en los ojos de Lily. Ella se giró, pero James le tomó la mano y la sostuvo sin decir una palabra. El compromiso no fue grandioso, fue correcto. Eligieron celebrar la ceremonia en el parque, el lugar donde todo comenzó. Un rincón tranquilo bajo un árbol que proyectaba sombras doradas bajo el sol de la tarde. No hubo smoking ni escenario, solo un mantel de picnic blanco, una cesta de comida y las personas que importaban. Lily llevaba un sencillo vestido marfil. Su cabello dorado a la luz estaba trenzado suelto con una margarita metida detrás de una oreja. James vestía una camisa de lino y sin corbata. Parecía más un hombre que un millonario. Y Susan, ella, era la estrella. Vestida con un pequeño vestido blanco con mangas de encaje y zapatos brillantes, sostenía un pequeño ramo de flores silvestres. Sus rizos rebotaban mientras avanzaba hacia Lily con determinación y alegría. Agarró la mano de Lily y la tiró hacia James, quien esperaba con ojos nerviosos y un corazón abierto. Y entonces, lo suficientemente fuerte como para que todos los pájaros y ardillas del parque lo oyeran, gritó: «Le traje a mamá, a papá, la traje a casa». Se desató la risa. Lily se cubrió la cara con una mano, sonriendo a través de sus lágrimas. James se arrodilló no con un anillo, sino con ambas manos extendidas hacia las de ella. «Sin diamantes», susurró. «Solo esta vida contigo». Ella asintió. «Sí, 1000 veces sí». Un año después, el horizonte de la ciudad seguía elevándose por encima del parque donde todo comenzó. Pero todo había cambiado.
Lily ahora mostraba un tipo diferente de confianza. Ya no era la joven cansada que robaba unos minutos de tranquilidad en un banco desgastado con un libro viejo. Caminaba con propósito y calidez. Su nombre ahora figuraba en la puerta de una pequeña pero poderosa oficina en el borde del centro. La Fundación Momento en el Parque, ayudando a los niños a sanar un corazón a la vez. Ahora era la directora elegida por James para liderar la organización sin fines de lucro que habían co-creado. Inspirada por Susan y el momento que había cambiado las vidas de los tres, la misión era simple: proporcionar cuidado emocional, espacios seguros y salidas creativas para niños que atraviesan traumas, pérdidas o silencio. La fundación se asoció con escuelas y centros comunitarios. Construyeron rincones de juego en hospitales, capacitaron a cuidadores, ofrecieron terapia de arte gratuita, talleres de narración de cuentos y orientación suave. Y en cada paquete de bienvenida entregado a un nuevo niño, había un conejito suave llamado Mimi. Lily se aseguró de ello. Susan, ahora de 6 años y llena de chispa, se convirtió en la mascota no oficial de la fundación. Corría por los pasillos después de la escuela, dejando rastros de purpurina y dibujos pegados en el escritorio de todos. Reía fácilmente, ahora abrazaba con libertad. Llamaba a James papá cada mañana, y cada noche llamaba a Lily mamá. La distancia que una vez se interpuso como un muro entre padre e hija se había desvanecido, no con fuerza sino con paciencia, ternura y tiempo. En casa, James seguía siendo el director ejecutivo de un gran imperio tecnológico, pero bajo la superficie de los trajes y las reuniones permanecía conectado a tierra, presente, cambiado. Ya no era el hombre que temía el contacto, el silencio o las cosas suaves. Se arrodillaba junto a la cama de su hija cada noche y le leía historias. Preparaba té de lirio para Lily cuando ella trabajaba hasta tarde. Construyó un jardín con Susan los fines de semana donde plantaron no me olvides, margaritas y girasoles. Y a veces, justo después del anochecer, los tres regresaban a ese banco del parque, su banco. Una fresca mañana de otoño, James se sentó para una rara entrevista con una conocida revista de negocios. El periodista le hizo una pregunta estándar: ¿cuál es la decisión más importante que ha tomado en su carrera? James sonrió. Miró por la ventana donde Lily y Susan reían por un cono de helado derramado, y luego respondió sin dudar: «He tomado decisiones de miles de millones de dólares», dijo, «pero ninguna de ellas se compara con el día en que me detuve en ese parque y vi a una joven sosteniendo a mi hija como si ya fuera parte de nuestra familia». Hizo una pausa. Una niñera sentada en un banco comiendo un sándwich. Pero ese momento me devolvió las dos cosas que pensé que había perdido para siempre: la confianza y el amor. Si esta historia tocó tu corazón, aunque sea un poco, si te recordó que el amor no siempre llega con grandes gestos, sino a veces en el acto silencioso de sentarse junto a un niño asustado en un banco del parque, entonces, por favor, tómate un momento para apoyar nuestro canal. Suscríbete para más historias conmovedoras que sanan, inspiran y nos recuerdan la bondad que aún queda en este mundo. Y no olvides presionar ese botón de me gusta para hacernos saber que estas historias importan. Aquí en Soul Stirring Stories creemos que un momento, un acto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Gracias por ver, y recuerda, los gestos más pequeños a menudo dejan las mayores huellas en el alma.